Buenos días, según Onda Noric. Vamos a comenzar con la presentación del económetro. Vamos a presentar la novena edición. La novena edición del económetro. Como ya sabéis, el económetro es un indicador de confianza económico que se elabora en base a una encuesta que se realiza a los economistas colegiados del País Vasco. Ahí se les pregunta sobre su opinión sobre la situación y las perspectivas de la economía, tanto de su situación económica personal como de la economía vasca u otras cuestiones que tienen que ver con el económetro se estructura en dos bloques. Una parte de preguntas recurrentes que se preguntan en todas las ediciones, y luego otra parte con preguntas no recurrentes en las que solemos incluir cuestiones de naturaleza económica que estén de actualidad en el momento en que se lanza la encuesta. Desde 2016, en base a esta parte recurrente, se elabora lo que se llama un índice de confianza del consumidor. Este índice de confianza del consumidor se elabora como la media de 4 subíndices. Un subíndice de la situación económica personal, un subíndice sobre la situación económica general, un subíndice sobre el desempleo y un subíndice sobre las expectativas de ahorro. El valor del índice puede ir desde menos 100 hasta 100. Entonces, el 0 sería el equilibrio. Valores positivos indican perspectivas positivas sobre la economía y valores negativos indican perspectivas negativas de la economía. En esta ocasión, en la edición de diciembre de 2018, el valor del índice ha sido de 8,6, es decir, por encima de 0. Quiere decir que las perspectivas económicas son positivas. Si bien tenemos que reconocer que este dato es inferior al del índice del económetro anterior, del de junio, y por lo tanto los economistas creen que las perspectivas de la economía son positivas, pero menos positivas que en junio. Como os he dicho antes, el económetro se estructura en dos bloques. Uno de preguntas recurrentes, donde se pregunta a los economistas por su situación económica personal, cómo la ven, la situación económica del País Vasco, el desempleo, las expectativas de ahorro, se construye el índice de confianza y se pregunta también sobre los factores que influyen en la economía del País Vasco. Y estas preguntas se repiten económetro tras económetro. Y en esta ocasión las preguntas no recurrentes son 4, hay 4 cuestiones no recurrentes. La primera de ellas son los efectos que puede tener la ampliación del permiso y de la prestación por paternidad, el paso a las 9 y a las 16 semanas. También, ¿qué opinan los economistas sobre el hecho de que la administración pública participe en empresas privadas? Si debe hacerse, no debe hacerse, estas cuestiones. Una tercera pregunta sería si la utilización de macroeventos de carácter cultural o deportivo es una forma adecuada de desarrollo sostenible. Y, por último, se pregunta a los economistas sobre la presencia, cómo ven la presencia del euskera en el mundo laboral y en el mundo empresarial. Bueno, en esta ocasión, la encuesta se ha realizado entre el 23 de noviembre y el 17 de diciembre de 2018. Como siempre, la vía para responder a la encuesta han sido 2 vías, o bien online, porque se ha lanzado la encuesta a todos los economistas colegiados mediante el email, o bien presencialmente en las 3 sedes, en Bilbao, en Vitoria o en Donosti. Se podía responder allí con un cuestionario en papel que luego era trasladado a la plataforma. En esta ocasión han participado 551 economistas, de un colectivo de 4.526, es decir, algo más del 12%. Porcentajes parecidos, nos movemos entre el 11, el 12, vamos, similar a ediciones anteriores. Si nos fijamos en los territorios,
podemos decir que en el caso de los guipuzcoanos están ligeramente infrarrepresentados en función del porcentaje que suponen en el colectivo, y los vizcaínos ligeramente sobrerepresentados, pero, ya digo ligeramente, no es más de un punto de diferencia entre la participación que tienen en el colectivo y la participación que tienen en la encuesta. En función del género, el 34,9% de los encuestados son mujeres y el 65,1% el resto son hombres. Si miramos en el colectivo las mujeres suponen el 37,2%, por lo tanto estarían ligeramente infrarrepresentadas, por contra los hombres sobrerepresentados. Si nos fijamos en la edad de las personas encuestadas, el grupo mayoritario es el grupo de entre 45 y 60 años. Más de la mitad, el 51%, están dentro de ese grupo, lo que supone un incremento de peso de este grupo de edad con respecto a económetros anteriores. Después, en el resto, pues el 9% son menores de 30 años, el 28% entre 30 y 45 y el 12% mayores de 60 años. Pero el bloque gordo, más de la mitad, son entre 45 y 60. Si nos fijamos en la situación profesional, son mayoría, como veis, los activos por cuenta ajena, bien en el sector público, bien en el sector privado. Luego, para el resto, el 25% son activos por cuenta propia y un 7% de desempleados y de jubilados. Un poco más de desempleados que en la edición anterior. No que en la de diciembre de 2017, pero sí que en la de junio de 2018. Y finalmente, si mezclamos género y situación profesional, podemos decir que los hombres tienen un peso relativo superior al que les corresponde por su peso en la encuesta en los activos por cuenta propia y especialmente en el colectivo de jubilados. Más del 95%, casi el 95% de los encuestados jubilados eran hombres, mientras que las mujeres tienen un peso relativo superior, especialmente en el caso de los desempleados y en los activos por cuenta ajena. A continuación, Joseba Barandiarán os va a hablar de los resultados de cada una de las preguntas de la parte recurrente y no recurrente. Eskerrik asko, egun on, eta ongi etorri. Galderekin hasteko, lehenengo galdera, situación personal de los economistas. Como comentaba un poco Merche, la visión es de la relativa estabilidad y es una visión positiva, ¿no? Pero este ya es el 9º económetro que desde diciembre de 2014 vamos realizando y yo destacaría no solo que los resultados son algo peores que de la última edición, ¿no? Sino que es el más negativo, por así decir, de los últimos 9 semestres, ¿no? Beti esaten dizuet, badago txosten bat orokorra. Hay un informe general que contiene todos estos resultados mucho más ampliados. Y esta edición, más que nunca, os remitiría a ese detalle, porque es donde vais a poder ver muchas de las cosas que aquí igual en la presentación van a quedar, que no se pueden mostrar, ¿no? Egia da, azken urteetako emaitzarik txarrena dagoela ekonomilarien euren egoera personalari buruz, naiz eta baikorra izan eta gutxi gorabehera egonkorra. Respecto a la situación económica de la Comunidad Autónoma Vasca, el resumen es un poco el mismo. Optimismo, pero menor. De hecho, en las previsiones a 6 meses hay casi un empate práctico entre, vamos a decir, los pesimistas y los optimistas, ¿no? Y esto es porque los pesimistas han aumentado en 6 puntos su proporción de respuestas. Hortaz aparte, ikusi daiteke gero, xehetasun gehiago, Gipuzkoan gehiago txartu da ikuspegi hori, eta aldiz Bizkaian baikorragoak dira emaitzak, eta bestalde batetik jubilatuen iritziak ere hobetu egin dira. En este contexto en el que la visión general ha empeorado, en el detalle por edades, por situación profesional, podréis ver que la visión de los mayores de 60 ha mejorado, ¿no? Esto pues podría estar lógicamente relacionado pues con la subida de las pensiones, etcétera, ¿no? Todo lo contrario de lo que ocurre con los menores de 30, que son quienes más han empeorado su opinión
respecto de la visión de la economía vasca a 6 meses vista. Begiratzen baldin baditugu langabeziaren inguruko datuak, gaur bertan atera da gaina biztanleria aktiboaren inkesta, pues la visión sobre el paro es que la mayoría de los economistas opinan que seguirá bajando, pero a ritmo menor, y nuevamente Vizcaya tiene los resultados más optimistas. Es decir, que en Guipúzcoa y Álava, que por otra parte son donde menor suele ser la tasa de paro, esa visión es más negativa o menos optimista en este caso, ¿no?, sobre la evolución del paro. Respecto a la posibilidad de ahorrar, pues los resultados son relativamente estables. En esta edición tal vez Guipúzcoa destaca con una propensión al ahorro mayor, o, por así decir, mejores resultados en cuanto a la posibilidad de ahorrar. Y el resumen de todo ello, que es digamos, en lo que sintetiza el índice de confianza que decía Merche, es, bueno, hay una ligera caída de la situación personal de los economistas, una caída importante también en la parte de visión general sobre cuál es la previsión de la economía, y la parte de paro, que se prevé que siga bajando, pero menos, ¿no? Y por tanto eso también ha hecho que pues, este índice se ubique pues, en el nivel mínimo desde que lo estamos calculando, ¿no? Respecto a los factores que incluyen en la competitividad, no hay mucho que comentar este semestre, es decir, el I+D+I y los costes salariales siguen siendo los principales factores que se considera que afectan a la competitividad. Bai, azpimarratuko nituzke bi gauza. Energiaren prezioa hortxe dago, ez da gai nagusietakoa, baina oraindik ere leku altua edo mantentzen du, eta bestalde presio fiskala. Ikusten baduzu inork ez du gai garrantzitsuenen artean jartzen, baina hirugarren postuan jende askok jartzen du, ¿no? El tema fiscal, sin ser, digamos, el tema mollar o el tema principal que se considere de cara a la competitividad, sí que, si veis ahí en el gráfico, aparece con bastante gente que lo pone como en tercer lugar, como uno de los factores que influyen en esa competitividad. El acceso a la financiación y el fraude, como viene siendo habitual, pues desde hace ya unos cuantos semestres, no se consideran no se consideran clave de cara a esta situación, ¿no? Eta orain ja sartzen gara gai ez errepikakorretan edo errepikagarrietan, eta hor, bueno, lau alor nagusi aztertu dira. Hemen ere berriro diot, txosten orokorrean daude xehetasun asko eta nik uste interesgarriak. Hemos preguntado a los economistas sobre los efectos de la ampliación del permiso de paternidad, maternidad a efectos laborales, ¿no? Y, bueno, los resultados generales que están expuestos ahí, os vuelvo a señalar, os animo a que miréis toda la miscelánea de resultados que hay con mucho más detalle por género, por edad, por ocupación o por territorio histórico, porque da bastante de sí. Baina, grosso modo, ondorioetako bat izango litzateke ez. Aproximadamente un tercio de los economistas consideran que no tendrá impacto en el tema de la contratación más paritaria, por tanto, 2/3 de los economistas opinan que sí. Lo mismo ocurre en la productividad. Es un tercio quienes opinan que no va a ser un tema que tenga un impacto claro en una mejora de la productividad, pero sobre todo desde el punto de vista de otros beneficios sociales, esta es una medida que claramente los economistas apoyan, ¿no? ¿Qué entendemos por otros beneficios sociales? Pues los que aparecen ahí. Un poco el grado de implicación del padre, la desaparición o el cambio en los roles de pareja, y el impacto en términos de educación, pues de cara a avanzar en la igualdad, ¿no? De alguna manera es una medida que no se considera suficiente ni definitiva, pero sí que va a tener impacto, aunque no se prevé que se materialice ni en una contratación más paritaria ni en una mejora de la productividad, sino que se considera que tendrá efectos positivos en otros ámbitos. Por territorio, a mí me ha llamado la atención que Álava es más escéptica, vamos a decir, los economistas alaveses son más escépticos sobre la conveniencia de esta medida. Las mujeres confían más en esta medida, evidentemente, esto era algo esperado, pero si lo miráis un poco con detalle lo veréis. Y también considero que es positivo que los menores de 30 años sean quienes más confían en este tipo de medidas pues para avanzar hacia la igualdad, ¿no? Orduan, la siguiente cuestión no recurrente que planteábamos tenía que ver con la toma de participación en empresas privadas por parte de la administración pública. Los resultados que
que veis ahí pues están en el anillo ese, ¿no? En el que claramente, bueno, hay una cierta... bueno, una quinta parte aproximadamente de los encuestados considera que las administraciones públicas no deberían de tener participación alguna en esas empresas privadas. No llega al 8% quienes opinan que sí, un sí tajante sin condiciones, y las respuestas mayoritarias consideran que deben ser o en empresas estratégicas, eso es casi el 44% de los encuestados, o casi 30% lo vería viable o conveniente en caso de una inyección económica puntual para una empresa que fuera, por así decir, viable, ¿no? Mirando el detalle que tenéis en el informe completo, veréis pues, que los empleados públicos son algo más proclives que el resto de economistas a ese tipo de intervención, y el no tajante, donde tiene menos apoyo, es en Vizcaya. No sé si puede coincidir, pues porque está un poco el tema de la naval y es un poco está en el día a día, está más presente este tema, ¿no? Pero al menos entre los encuestados vizcaínos es donde la oposición, digamos a decir, sin condiciones o tajante a ese tipo de medidas ha sido más evidente. El siguiente tema no recurrente que hemos planteado tiene que ver con los macroeventos culturales y deportivos como modelo de desarrollo, ¿no? Bistean da, hau batez ere Bizkaian egin den ekitaldi sorta bati begira egindako galdera dela, eta bueno, lurraldeka ere ikusi da Bizkaian daukala mota hortako ekitaldiak, ekitaldiek horiek dute, Bizkaian dute babesik gehien, ez? Hay bastante bueno, división, digamos, entre los que opinan que este tipo de eventos son o bien temporales o no tienen un efecto positivo para la ciudad. En torno al 40% de los encuestados opinarían eso. Sin embargo, el 60% es favorable a este tipo de política, no sé si llamarlo política turística, política de ciudad, ¿no? Un 25% opinan que tiene un efecto directo, y un 36% que incluso pues, atrae inversiones de diferentes ámbitos, ¿no? Por tanto, 10 de cada 6 economistas serían proclives a este tipo de medida o de política. Es verdad que los jubilados y los desempleados aparecen algo más críticos respecto a este tipo de medida. Como os decía, en Vizcaya es donde los resultados han resultado ser más favorables en este caso. Y bueno, hay también... cuando lo veis por edades, pues entre los 30 y 45 también hay respuestas relativamente críticas, ¿no? Es decir, el sí tajante a que este tipo de política es conveniente, pues es menor en esos tramos de edad. Azken gai ez errepikagarria euskararen gainekoa da, gogoratu pixkat euskaraldiarekin batera edo planteatutako galderak direla abenduan. Alde hortatik, cuando hemos preguntado sobre la presencia del euskera en el mundo laboral, pues nuevamente ha habido respuestas que son bastante diferenciadas por territorio histórico, ¿no? Aquí las que se muestran son las globales, pero en algunas de estas preguntas puede haber diferencias de 20 puntos entre los resultados de Guipúzcoa, que es, digamos, el territorio que se muestra más proclive a la conveniencia de este tipo de políticas, y Álava, que se muestra menos, pero todavía en un porcentaje grande, ¿no? De en torno al 43% en el caso de los alaveses, ¿no? La conclusión sería, labur esateko, ez? Euskerak laguntza bat behar du politika publikoen aldetik, gehiengoak baietz uste du, eta gehiengoak uste du merkatua bera ez dela nahikoa hizkuntzen nondik norakoa erregulatzeko. Jakinik, horrek arazoren batzuk sor ditzakela, baina, bueno, balio ekonomikoa zarago edo, euskerak behar lukela nolabaiteko babesen bat. Sí resaltaría que la mayoría absoluta, vamos a decir, de los economistas convienen que el idioma es una parte fundamental de un servicio, ¿no? Es decir, que es una cualidad que esto incluso en Álava se reconoce así, ¿no? Que a la hora de evaluar un servicio, pues el idioma en el que se ofrece es una parte muy importante. Emaitzak begiratzen badituzue egoera profesionalaren arabera, ikusten da sektore publikoko langileak nolabait aldekoago direla, eta bigarren aldekoenak edo dira sektore pribatuan hirugarren batentzat lan egiten dutenak. Son los desempleados quienes menos favorables a este tipo de políticas de apoyo al euskera son,
y los jóvenes, cuando lo miramos por tramos de edad, claramente son más favorables. Personalmente me ha llamado la atención que no tenía mucho apoyo el tema de la responsabilidad social, ¿no? Se preguntaba si realmente esto se podría considerar como un deber de la responsabilidad social. No ha tenido mucho apoyo esa posibilidad, pero eso no quita que a nivel general, o sea, pues ya os digo que aproximadamente el 60% de los economistas opinan que tiene que haber esas ayudas que complementen lo que sería el puro mercado, ¿no? Un poco la regulación. Eta nire aldetik hau da guztia, ez egin galderarik baldin badukazue edo... Euskaraz gaitu egin duzu nola nagusi egiten aitatasunaren inguruan, makroebentoen inguruan, euskaraz barbazio txoa. Aitatasunaren inguruan, emaitzak ateratzen dienak da, onuragarritzat jotzen dira neurriak, baina ez zuzenean produktibitatean edo kontratazio parekoago batean islatuko direlako. Baizik eta beste mota bateko onura sozialak izango lituzkelako. Hori, zalantzagabeko babesarekin atera den arren, babesa handiagoa da emakumezkoen kasuan, gizonezkoenean baino, eta babesa handiagoa du gazteenen artean, zaharragoen artean baino. Evento kultural handi horien bueltan, denetariko iritziak daude, esango genuke 10-tik 4 kontrakoak edo zalantzan agertzen direla, 10-tik 6 alde, hor kaso deigarriena da, bizkaitarrak direla aldekoen, Araba eta Gipuzkoan baino babesa handiagoa pizten dute mota hortako neurriak, eta egia da ekonomilarien artean Bizkaiak baduela proportziorik handiena gainera, ez? Bai gure laginean eta bai ekonomilarien guztien artean, ez, populazioan daukan bezala. Eta adinari dagokionez, jubilatuen aldetik eta 30-45 arte hortan, ez dago linealtasunik adinaren aldetik babesean, eta hori da gutxi gora bera lagurtu, galderaren bat gehiago zehatzago, buruz ari naizenez. Beste bat, aipatu duzu enpresen administrazioaren parte hartzen enpresa estrategikoetan presten dela, eta pixkaten Bizkaiko kasua aipatu duzu gai baina nabalen inguruan, Bizkaian da horrek babes txikiena. Bai, hori da. Ezezko borobila ematen dutenak Bizkaian dira gutxiengoa. Beste lurraldeetan baino ezezko borobil gutxiago jaso ditugu Bizkaian, baina kontutan izan behar da, noiz egin den, inkesta azkenean abendukoa da, baina oro har esango genuke baldintzapeko baiezkoa dela nagusitu den iritzia, hau da, edo momentu jakin batean onuragarri ikusten delako, edo enpresa hori estrategikotzat jotzen delako, dena delako arrazoiengatik. A mí me ha llamado el dato de que la situación empeora, que ha pasado de un 4,5% a un 21%. Me parece bastante notable la diferencia. ¿Hay algunas razones? ¿Razonan el porqué de esta situación? ¿Por qué la situación empeora? Bueno, los indicadores económicos, los macroeconómicos se han revisado a la baja en los últimos trimestres. Me imagino que eso habrá influido en la percepción que tienen los economistas sobre la evolución de la economía. De hecho, este es el peor dato, como ha dicho Joseba, de todos los económetros, en el porcentaje de personas que creen que la situación económica en los últimos meses ha empeorado o que va a empeorar En general, la perspectiva es positiva, la visión es positiva. Son mayoría quienes creen que se va a mantener o va a mejorar, pero es cierto que ha aumentado el porcentaje de quienes creen que va a empeorar. El hecho de ser una encuesta de opinión hace que sea más volátil, ¿no? Sí. Igual esas cifras vistas de 4 a 21 parece mucho, porque claro, en un contexto de incertidumbre es mucho más rápida la reacción de la opinión de la gente, vamos a decir, del sentimiento. Con revisiones a la baja entre los medios, eso es, de tanto todos los organismos de todos los indicadores de confianza. Aunque el crecimiento no se haya frenado tanto, por ejemplo, digamos que la opinión varía más rápido, ¿no? Tanto en sentido negativo como en sentido positivo. Pero es verdad que esto está en un contexto de suave evolución a la baja de las perspectivas o por lo menos de una reducción del número de optimistas, ¿no? Por así decirlo. En la participación de
administración en empresas, no sé si hay algún desglose por sectores o no, o alguna cuestión que se considera empresas estratégicas, o si hay alguna cosa más de, no sé si industria, servicios o... No hay... Por sectores no se realiza. No, digamos, los resultados se pueden abrir por los indicadores que normalmente hace, pues no sea edad, situación profesional, género y territorio histórico. No se ha entrado a ese detalle porque, digamos, sería diferente al que abrimos para todo el resto de indicadores, ¿no? Pero bueno, yo sí resaltaría que los no tajantes son más que los sí tajantes, es decir, que la gente, es casi el 21%, creo recordar, eran contrarios a cualquier tipo de intervención, apenas el 8% son favorables a todas las intervenciones, por así decir, y las opiniones mayoritarias son, vamos a decir, condicionadas, ¿no? O bien a esa condición de empresa estratégica que habría que definir y no está definida en el cuestionario, o a situaciones puntuales que pueden ser, bueno, pues cuando en otros económetros el tema de la financiación, por ejemplo, se consideraba crucial para la competitividad, etcétera, es decir, puede haber un momento en el que haya una estrechez de liquidez, una dificultad de acceso a la financiación, ese tipo de situaciones sí que tendrían también pues un apoyo de la mayoría de economistas como momento para apoyar puntualmente a esa empresa siempre que sea viable, ¿no? En principio no parece que sea el caso de la naval. Te quiero decir que ahora mismo la financiación no es una preocupación a nivel general, por tanto sería otro tipo de problemática, ¿no? Sí, destacar que los que dicen por situación profesional en las personas en situación de desempleo son los que en porcentaje mayor opinan que no debe invertirse en este tipo de empresas en ningún caso, un 28%. De los encuestados en situación de desempleo opinan así. Y los economistas empleados en el sector público son normalmente suelen ser los más proclives a los que están más de acuerdo a las políticas públicas activas, ¿no? Digamos. Este galderarik edo ez den argi. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Ja, bederatzi seileko egin ditugu Laster, hurrengo aldian ya tenemos cumpleaños, el quinto cumpleaños con el 10º económetro dentro de 6 meses, o sea que bueno, gracias por venir y hasta la próxima. Y como siempre os decimos, si tenéis preguntas que creéis que serían interesantes o que os gustaría plantear, el colegio está abierto a recibirlas y deseando hacerlo. Y es que...